Buenas tardes, decano, autoridades presentes, estimados colegas profesores, estimados estudiantes. Después de la bastante detallada y profunda presentación del director de escuela, en realidad sería sumamente pretencioso e injusto de mi parte poder recapitular todos los elementos de la facultad en los últimos 4 años que han sido enunciados por nuestro director. La verdad es que se ha hecho una presentación sumamente compleja de lo que es el informe de autoevaluación que nos llevó prácticamente un año de trabajo retomando un trabajo, como ustedes saben, que se había iniciado el año 2012 y que contó con la participación de todos los estamentos de la facultad, desde los directivos, académicos, estudiantes y administrativos de la carrera. Y además con un fuerte soporte de la universidad en sus instituciones generales. Lo que yo les quería presentar a continuación dice relación con el informe de autoevaluación, que ha sido el trabajo de conclusión de este proceso interno de la carrera para ser presentado a la agencia de acreditación que va a verificar el cumplimiento de los objetivos educacionales, el perfil de nuestra carrera y las demás condiciones mencionadas en el informe de autoevaluación. Y como decía el director de escuela, nos va a visitar este segundo semestre, no sabemos todavía exactamente cuándo, pero en algún momento del segundo semestre. Por lo tanto, se produce la etapa final, como lo habíamos explicado en el claustro anterior, del proceso de autoevaluación, que consiste justamente en la revisión de los pares del informe de autoevaluación y la visita en terreno a nuestra facultad. Antes de entrar a presentarles las fortalezas del informe de autoevaluación, quería hacerles un comentario en cuanto al procedimiento, que me parece que es importante recalcar. Estas fortalezas han sido detectadas por el equipo del Comité de Autoevaluación de la carrera a partir del trabajo colegiado de las diversas instancias. Si ustedes recuerdan, el año pasado comenzamos a realizar unas encuestas a los profesores. A principios de este año realizamos las encuestas a los estudiantes y además, en todo el tiempo, desde octubre del año pasado, hemos estado reuniéndonos en grupos de trabajo, que los denominamos subcomités de autoevaluación, en torno a 3 criterios de autoevaluación que dicen relación con el perfil de egreso y sus resultados. Por un lado, las condiciones de operación y por último, la capacidad de autorregulación de la carrera. Esas son las tres grandes dimensiones de autoevaluación en las cuales organizamos a su vez a los subcomités, que estaban integrados por directivos de la carrera, por profesores y también por estudiantes. Entonces, el trabajo de los subcomités fue verificar la información que se entregaba por parte de las encuestas a los profesores, a los estudiantes, a los egresados y a los empleadores, realizar un juicio crítico, un juicio evaluativo de esas encuestas para verificar en qué sentido habíamos realizado o no acciones de mejora con ciertas debilidades, en qué sentido las principales fortalezas eran realmente aquellas que queríamos enfatizar. Y luego los informes elaborados por los subcomités fueron a su vez analizados por este Comité General de Autoevaluación que enfatizó ciertos aspectos de debilidad, aspectos a mejorar, que vamos a presentar al final de esta presentación, y ciertas fortalezas. Por lo tanto, el trabajo del comité y del proceso de autoevaluación fue, por un lado, participativo, integrando a las 4 instancias de nuestra carrera y además integrando a los egresados y a los empleadores de nuestra facultad, y también fue de retroalimentación porque incorporó diferentes procedimientos, ¿cierto? Primero encuestas, después informes de estudio de los comités o subcomités de autoevaluación y después el trabajo analítico del Comité de Autoevaluación Global. A partir de eso, lo que queríamos presentarles hoy día dice relación con las 10 dimensiones del informe de autoevaluación y algunas de las fortalezas principales, varias de las cuales fueron ya enunciadas por el director de escuela, no las voy a reiterar. Esto es un extracto del informe que queríamos además presentarle a todos ustedes como un acto público y transparente de la facultad. Lo tienen en sus carpetas, esta misma presentación la tienen en sus carpetas, por lo tanto pueden anotar ahí todo tipo de comentarios, preguntas, observaciones a realizar, ¿cierto?, a nosotros o bien a las autoridades de la carrera en algún momento. El primer elemento dice relación con el perfil de egreso, ¿cierto? Es muy importante porque es el norte de la carrera en cuanto a objetivo educacional, fija el tipo de abogadas, abogados que nosotros queremos formar. Los perfiles son, el perfil de egreso es claramente definido por la carrera y además ha sido sumamente socializado.
tanto a nivel de los profesores, tanto a nivel interno en la carrera, como también a nivel de los empleadores y los egresados, que son, ¿cierto?, nuestro resultado final de formación, los egresados de la carrera, y los empleadores son quienes nos validan en el medio profesional. Por lo tanto, en diversas reuniones sostenidas con egresados y con empleadores, hemos podido validar el perfil de egreso y obtener entonces, ¿cierto?, confirmación acerca de si estamos bien o si hay aspectos que mejorar en ese perfil de egreso. Es un perfil reconocido por aspectos innovadores en litigación, lo que es detectado por empleadores, egresados y operadores del sistema jurídico, y esto último es muy importante, existe una coherencia entre el perfil de egreso, al final de los 5 años de la formación jurídica, el perfil de bachiller, que es aquel que culmina después de los 3 primeros años, el sistema de evaluación de competencias, el sistema de efectividad y evaluación de la calidad educativa, la malla curricular, es decir, el conjunto organizado de asignaturas, y el examen de grado, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista de la formación educacional, se ha trabajado sumamente exhaustivamente en los últimos años en darle esa coherencia, y creemos que hemos logrado esa coherencia, y efectivamente así lo demuestran los comentarios de los profesores, de los egresados, de los empleadores y también de los estudiantes. En el mismo sentido, entonces, la estructura de la malla curricular comprende el conjunto concatenado de asignaturas, ¿cierto?, el plan de estudios, pero además cada una de ellas, individualmente considerada. Y en ese sentido, ¿cierto?, algo que podríamos agregar a lo que ya presentó el director de escuela, dice relación con la planificación, ¿cierto? Es aquel documento en el cual constan los objetivos de cada asignatura, la metodología, el sistema de evaluación, la bibliografía, etcétera, que es diseñado por cada profesor, revisado por los coordinadores de cada bloque y luego puesto a disposición de los estudiantes a través de sus respectivas plataformas. También la realización de los talleres de litigación, que son coherentes con, posteriormente, la clínica jurídica, 2 semestres de clínica jurídica, después en el último semestre de la carrera las cátedras de integración, que constituyen a su vez la parte teórica del examen de grado, y finalmente la parte práctica del examen de grado, que es la defensa de un caso una vez que el estudiante ha egresado a la Facultad de Derecho. Por lo tanto, ahí tenemos una coherencia en el perfil vinculado a competencias y destrezas de nuestra carrera. En tercer lugar, el sistema de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Es decir, los aspectos específicamente de metodología, de aprendizaje, de sistemas de evaluación de la carrera. Como ustedes saben, esta universidad y nuestra facultad en ese contexto se basa en un currículum basado en competencias. Por lo tanto, cada asignatura se estructura a partir de una metodología que enfatiza las competencias y las destrezas en las respectivas disciplinas. A su vez, esta énfasis en competencias y destrezas tributa a unas evaluaciones que son coherentes con las competencias y destrezas. Particularmente importante, ¿cierto?, las evaluaciones que hemos realizado en el último tiempo al perfil de bachiller, una evaluación de competencias al finalizar los 3 primeros años de perfil de bachiller, y la evaluación de competencias del examen de grado, tanto en la parte teórica de las cátedras de integración como en la parte práctica del examen de caso. Y en el mismo sentido, los centros de estudios también colaboramos, ¿cierto?, a la docencia a través de diferentes acciones, entre otras en este aspecto, ¿cierto?, la selección de ayudantes, ayudantes para las cátedras, ¿cierto?, porque, como lo mencionaba el director de escuela, tenemos 3 categorías de ayudantes, de centros, de cátedras y tutores. En el caso de los ayudantes de cátedras, los centros de estudios colaboran a la selección de estos ayudantes, que a su vez son los que trabajan directamente con cada una de las asignaturas. Finalmente, antepenúltimo lugar, ¿cierto?, en la dimensión de perfil de egreso, los resultados del proceso formativo, ¿cierto? La etapa final del proceso formativo, fundamentalmente centrado en los egresados y los empleadores de este punto. Un aspecto que es particularmente importante y que nos destaca y nos diferencia como Facultad de Derecho dice relación con la licenciatura temprana, ¿cierto? El promedio de licenciatura no excede al plazo de 1 año después del egreso. Todos los que hemos cursado la carrera de Derecho en facultades de Derecho que no son estas, ¿cierto?, sabemos que normalmente los promedios de egreso son mucho más largos. Por lo tanto, esto es muy importante para la inserción laboral de nuestros estudiantes, la coherencia entre esta metodología con el sistema de competencias, porque no se trata evidentemente de formar abogados que sean meros repetidores de los conocimientos jurídicos, sino que sean efectivamente capaces de integrar conocimientos jurídicos por un lado y de aplicarlos luego a solucionar problemas concretos.
También es muy importante y ha sido particularmente destacado en las encuestas de los estudiantes la calidad de los docentes. La calidad de los docentes y de la metodología entregada permite efectivamente garantizar que los resultados del proceso formativo son coherentes con nuestro perfil de egreso. El posicionamiento de los egresados en el mercado laboral es sumamente importante, como lo decía el director de escuela anteriormente, están en el sector público y en el sector privado y hay un posicionamiento muy temprano en el mercado laboral. Y por último, la evaluación que hacen los empleadores, ¿cierto?, tanto a nivel de las encuestas que realizamos como a nivel de la reunión que tuvimos a principios de año con ellos, es muy positiva respecto a nuestros egresados. ¿Ya? Eso nos da mucha tranquilidad y mucha satisfacción saber que nuestros egresados se posicionan efectivamente en el mercado laboral y además son muy valorados por los empleadores. Por último, en la primera dimensión de perfil de egreso, tenemos la vinculación con el medio, ¿cierto? Como decía el director, tránsito de la universidad hacia una universidad compleja. Y esto adquiere particular relevancia con la conformación, ¿cierto?, de 5 centros de estudio, el aumento constante de las actividades de vinculación con el medio, tanto en investigación como en extensión, como en capacitación, la presencia a nivel nacional e internacional de nuestros académicos, el incentivo a la investigación temprana a través, como decía el director de escuela, de los ayudantes de investigación de los centros, y el reconocimiento, por último, de la unidad académica en la opinión pública y en los pares profesionales. Bueno, el director ya mostró varias evidencias, ¿cierto?, de este reconocimiento que no es necesario recapitular. La segunda dimensión dice relación con las condiciones de operación, ¿cierto?, aquellos recursos necesarios para cumplir con estos aspectos académicos anteriormente mencionados. El primer aspecto, la estructura organizacional, administrativa y financiera. ¿Qué me gustaría destacar acá? Primero, las instancias de discusión y deliberación colegiadas entre distintas ramas del derecho, con representantes de los profesores y de los directivos y particularmente también con representantes de los estudiantes, ¿cierto? El comité operativo, el consejo de facultad y en este caso en lo que nos encontramos actualmente, el claustro pleno de la facultad. También la planificación presupuestaria, ¿cierto? Es muy importante que finalmente todas estas acciones se traduzcan en un presupuesto planificado anualmente y quinquenalmente en el plan estratégico. En segundo término, en el plano de los recursos humanos, ¿cierto? La valoración, como ya mencionábamos anteriormente, de profesores, un cuerpo docente altamente calificado, especializado en las disciplinas respectivas, comprometido con el proyecto y por eso les estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy y por su participación en el proceso de autoevaluación en su conjunto. Particularmente importante, como lo decía el director de escuela, ¿cierto?, la calidad del cuerpo docente del sistema de tribunales mayores. La calidad es especialidad del cuerpo docente de los tribunales mayores, ¿cierto? Son jueces y ministros reales, ¿cierto?, los que comparten con los estudiantes y les hacen una retroalimentación en su capacidad de litigación, en los talleres de litigación. El aumento de los académicos de los centros de estudio, ¿cierto? Cuando partimos de los centros de estudio el año 2010, ¿cierto?, teníamos un investigador por cada centro de estudio. Luego fuimos 2 o 3 y al día de hoy cada centro de estudio tiene, ¿cierto?, un mínimo de 4 o 5 investigadores, incluyendo algunos que tienen más de 10 investigadores por centro de estudio. Por lo tanto, ha habido una inversión constante de la facultad en ese sentido. La existencia de un sistema de evaluación docente, lo vamos a ver más adelante en este claustro, ¿cierto? Hay una evaluación por parte de los estudiantes, por parte de la escuela y una autoevaluación que tiene cierto impacto en el desarrollo y el mejoramiento de la docencia. Y un personal también, es muy importante destacarlo, ¿cierto?, un personal administrativo de alta trayectoria, comprometido con el proyecto y su gestión y que nos ha dado un apoyo invaluable en la gestión de la facultad. Por último, en esta dimensión de condiciones de operación, la infraestructura y apoyo técnico y recursos para la enseñanza, ¿cierto?, el material bibliográfico, particularmente la bibliografía básica, ¿cierto?, la bibliografía básica de cada planificación está completa en la biblioteca. Hemos aumentado muchísimo la dotación bibliográfica. Los que partimos en esta facultad el año 2011 sabemos que originalmente el número de ejemplares era muy acotado, coherente además con una carrera bastante más pequeña en cuanto a su número de estudiantes. Hoy en día se ha aumentado muchísimo el número de copias y el número de ejemplares de la bibliografía. También la existencia de bases digitales, ¿cierto? En un mundo interconectado y tecnologizado, como decía el director de escuela, es muy importante para estudiantes y profesores tener un acceso pleno a bases digitales de jurisprudencia, de doctrina, tanto a nivel nacional como internacional. Y las mejoras de infraestructura, ¿cierto? Qué duda cabe que el nuevo edificio de Miguel Claro ha significado desde el punto de vista de la docencia un incremento sustantivo. Son salas sumamente bien equipadas, con buen inmobiliario y por lo tanto es una mejora en ese sentido.
Por último, la capacidad de autorregulación, que tiene solamente dos dimensiones, ¿cierto? Los propósitos están claramente definidos para nuestra facultad en el Plan Estratégico Quinquenal, que ha sido además elaborado de modo participativo y está en permanente revisión anual por parte del Comité Operativo y del Consejo de Facultad, y semanalmente nuestro Comité Operativo que preside la decana. Este plan estratégico, ¿cierto?, está orientado a partir de una misión y visión, qué es lo que queremos ser como facultad. Y se gestiona colegiadamente en todas las instancias que ya hemos mencionado, con un fuerte aporte de los centros de estudio al cumplimiento de los objetivos educacionales. Y por último, la dimensión de integridad, ¿cierto?, la capacidad de autorregularse y cumplir con las regulaciones propias. Como lo decía el director de escuela, en el último periodo se consolida el gobierno interno de la facultad con la reglamentación y la entrada en vigencia de las instancias colegiadas, la entrada en régimen de las diversas instancias colegiadas. Es un régimen participativo, tanto a nivel de los profesores, directivos, como de los estudiantes. Y es muy importante destacarlo también en el contexto actual, ¿cierto? En nuestra facultad y en nuestra universidad hemos querido enfatizar la libertad académica, la libertad de cátedra, ¿cierto? Eso es muy importante también para nosotros como profesores, sin perjuicio de la coherencia que le vamos dando dentro del perfil de egreso, ¿cierto?, y dentro del plan estratégico de nuestra universidad. Para ir cerrando mi presentación, simplemente quería dejarlos con algunas ideas en torno al plan de mejora, ¿cierto? Obviamente que con este conjunto de fortalezas nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de nuestra facultad, pero como en toda institución también hay acciones a mejorar. El proceso de autoevaluación detectó un conjunto de debilidades y aspectos a mejorar. Aquí les voy a presentar solamente algunos que son los más urgentes, probablemente los más importantes que hemos detectado. En la primera dimensión del perfil de egreso, hemos detectado que particularmente cuando los estudiantes ingresan a la carrera, por tratarse justamente de una facultad de Derecho que tiene un perfil de egreso innovador y diferente a las otras facultades de Derecho, incluso a la enseñanza normal tradicional a nivel escolar, cuesta comprender el perfil de egreso y la metodología basada en competencia y destreza, ¿cierto?, en el primer bloque, particularmente los 2-3 primeros años. Por lo tanto, ¿qué proponemos como acciones de mejora, ¿cierto? Este plan de mejora está acompañado a su vez de plazos, indicadores, responsables. Eso no hemos querido presentarlo el día de hoy por razones de tiempo fundamentalmente, pero está en el informe. En el plan de mejoras del informe viene también esto con indicadores, plazos y responsables para que sea efectivamente un plan de mejora. Pero a nivel de las acciones, ¿cierto? 4 acciones para este aspecto. Capacitación de los profesores. O sea, nosotros como docentes tenemos que ser capaces de hacer partícipes a los estudiantes del perfil de egreso basado en competencias. Visita de los estudiantes desde el primer año, desde el primer bloque, a las audiencias de tribunales mayores, ¿cierto? El sistema de tribunales mayores comienza en el 6º semestre, en tercer año. Por lo tanto, los estudiantes de primer año, ¿cierto?, sin esta visita a veces quedan un poco lejanos a esto de los tribunales mayores. Visitas guiadas a los tribunales de justicia y posterior análisis de las cátedras correspondientes, ¿tá? Una visita en terreno a los tribunales de justicia. Y una aplicación de una encuesta anual a los estudiantes del primer bloque para específicamente consultarles por la comprensión con respecto al perfil de egreso y las metodologías idóneas a la formación por competencia. Segunda debilidad en materia de efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. La capacitación en metodologías e instrumentos de evaluación en los profesores, particularmente basado en el enfoque en competencia, ¿cierto? Evidentemente esto es, por ciertos sectores, particularmente difícil de implementar, ¿cierto? En tribunales mayores, en la clínica, en las cátedras de integración, es mucho más fácil implementar un sistema de evaluación que sea plenamente coherente con la enseñanza basada en competencia. Pero en otros sectores no es tan fácil, por lo tanto, esa es una debilidad que hemos detectado. Y en ese sentido, 3 acciones de mejora bastante concretas. Capacitación a los profesores en la enseñanza basada en las competencias, capacitación específica en los conceptos de clase invertida, clase basada en problemas, con los respectivos instrumentos de evaluación, y la incorporación de una consulta específica sobre la aplicación de estas metodologías en la encuesta de evaluación de docente el próximo año, ¿ya? En los resultados del proceso de formación, particularmente, como decíamos anteriormente, concentrados en nuestros egresados y empleadores. Y aquí hemos hecho un trabajo importante en establecer una política de vinculación con egresados y con empleadores. Ahora hay que pasar a una segunda etapa, que es un seguimiento de esa política y una implementación de la misma. Entonces, primero necesitamos recopilar
actualizadamente y mantener bien actualizada una base de datos con respecto a nuestros egresados y nuestros empleadores, lo más completa posible. Su grado de satisfacción, las posibles actividades de vinculación o mantención de la vinculación de los egresados con nuestra carrera, las actividades de posgrado y el mejoramiento de nuestra oferta de posgrado, etc. Y además, en el caso de los empleadores, la posibilidad de realizar un encuentro anual con empleadores con objeto de escuchar sus necesidades, opiniones, críticas y obtener una retroalimentación con la carrera. Lo hicimos este año por segunda vez, lo habíamos hecho el año 2012, cuando habíamos iniciado el proceso de autoevaluación, tanto en Santiago como en Temuco. La idea es que ese encuentro anual se mantenga. En quinto lugar, en vinculación con el medio, ¿cierto? Este conjunto de actividades de investigación, de extensión, de capacitación, tiene que tener alguna manera de medirse para poder decir, estamos cumpliendo con ciertos objetivos, no estamos cumpliendo, cómo podemos mejorar, etc. Por lo tanto, la necesidad de evaluar el impacto de las actividades de vinculación con el medio. Y para eso, ¿cierto?, hay varias metodologías, por ejemplo, ¿cierto?, implementar más exactamente un sistema de registro de asistencia y medición de la asistencia a los diversos eventos de extensión, visitas online cuando podemos hacer streaming, transmisión en vivo por medios digitales, ¿cierto?, de algún evento, suscriptores, por ejemplo, en el Diario Constitucional, tenemos claramente, eso es más fácil de medir porque tenemos fácilmente una medición de los suscriptores, de las visitas a la página del Diario Constitucional, pero no es tan fácil en otras actividades. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando hacia un sistema que nos permita efectivamente y objetivamente medir el impacto, ¿cierto?, de las actividades de vinculación con el medio. En estructura organizacional, administrativa y financiera, por razones naturales, ¿cierto?, a veces cuesta comprender a quién dirigirse para realizar ciertas consultas, para formular ciertas observaciones, particularmente a los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes ven a la decano, ven a los directivos, pero a veces les cuesta distinguir claramente qué aspectos tienen que tratar a nivel de la decano, qué aspectos tienen que tratar a nivel de la escuela, qué aspectos a nivel de la dirección docente. Por lo tanto, queremos fortalecer el conocimiento del organigrama de la facultad. Ya lo presentó el director de escuela anteriormente, vamos a seguir presentándolo en cada claustro, vamos a seguir entregándolo en primer año, ¿cierto?, la definición de los perfiles de cada cargo y sus correspondientes funciones de acuerdo a la normativa interna. Todo eso está claramente definido. Lo que tenemos que avanzar es en un esfuerzo de comunicación y de comprensión de este organigrama. Lo mismo en la publicación de un flujograma que permita de manera más didáctica entender, ¿cierto?, frente a cada problema concreto, a qué autoridad o con quién debo dirigirme en el caso de los estudiantes para plantear un problema, para sugerir alguna observación. En el plano de la infraestructura, ¿cierto?, para una carrera que es semestral es difícil realizar peticiones anuales. Varios de ustedes tienen que haber recibido en los últimos meses el formulario, ¿cierto?, para solicitud bibliográfica. En el mes de agosto se formulan las solicitudes de requerimientos bibliográficos, tanto a nivel de los centros como a nivel de los profesores. Pero si las asignaturas son semestrales se produce una discordancia, ¿cierto? Tenemos una solicitud anual que se realiza el segundo semestre de cada año, ¿cierto?, y la tenemos a disposición a principios del próximo año, pero no tenemos una posibilidad semestral de verificar esa adquisición de bibliografía. Y algo parecido nos ocurre en el caso de las copias respecto a algunos títulos bibliográficos, ¿cierto? Particularmente demandados, es importante aumentar la dotación bibliográfica, es un esfuerzo sostenido que lleva a cabo la decano, la facultad en conjunto con el resto de las autoridades de la universidad. Y por último, yo quiero dejarlos con la idea de que nosotros contamos con este plan estratégico, contamos con una planificación anual de las diversas unidades internas de la facultad, pero no necesariamente es tan fácil implementar dentro de los recursos escasos que tenemos en la facultad un sistema de monitoreo, es decir, ir verificando el avance del plan de gestión, del plan estratégico, ir verificando el avance de la planificación presupuestaria, etc. Por lo tanto, la acción de mejora en este sentido va a consistir en establecer un mecanismo de gestión anual de los indicadores y el monitoreo integral, ¿cierto? Ver de qué manera cada centro va cumpliendo con sus indicadores, esto a su vez cómo tributa la planificación anual de la facultad y finalmente cómo eso es coherente con el plan estratégico quinquenal. Esa es la última debilidad de las más importantes, el último aspecto a mejorar de los más importantes que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco a todos los profesores que han participado en las diversas actividades de autoevaluación, a todos los estudiantes que también nos han acompañado en el proceso de autoevaluación y los invito a seguir conectados con nuestro proceso de autoevaluación hasta el momento de la visita de pares. No podemos descuidarnos de la importancia que tiene el proceso de acreditación de la carrera.
para ustedes como estudiantes sobre todo, pero también para nosotros como profesores. Así que la invitación queda hecha. Voy a dejar con ustedes a la directora docente, Natalia Acosta, y para concluir el claustro, nuestra decana. Muchas gracias.